Ya, perfecto. Ya chicos, bienvenidos a una nueva clase. Espero que hayan disfrutado su tiempo de receso, ya que ojalá, por ejemplo, muchos de ustedes se hayan colocado, se hayan puesto al día con los contenidos. Esa era la finalidad de esta semana de receso que hubo la semana anterior. Ya, un saludo obviamente a los tres cursos que realizo clases, segundo A, segundo E y segundo G de la noche, ya tanto los que me puedan ver en vivo y si no, los que los ven diferido, también un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están con obligaciones, sobre todo de trabajo, otros atendiendo obligaciones parentales, ¿ya? Así que yo sé que muchos de ustedes no me pueden ver en vivo, pero lo ven después más adelante. Así que nada, chicos, un abrazo a cada uno de ustedes y sobre todo cuídense. Espero que su salud se encuentre bien, ya, y no se expongan tanto. Yo sé que sobre todo, se lo digo a los que más trabajan, eh, que obviamente ojalá tomen todas las medidas de precaución en estos tiempos difíciles, ¿ya? Y bueno, en base a esos tiempos difíciles, vamos a referirnos puntualmente hoy, ¿ya? La semana antes del receso, ya el receso que empezó el día miércoles fue curiosamente el último día de clases antes de ese receso, ya porque después hubo feriado, sándwich y lógicamente después nos tomamos ahí empezó la semana, es la semana de receso. La última clase vimos puntualmente lo que era la Revolución Rusa, ¿ya? Tema con el cual iniciamos la tercera unidad, ¿ya? Esta tercera unidad que tiene por título bastante simple, Segunda Guerra Mundial. Y coincidentemente, como ustedes entienden, la Revolución Rusa parte también por una sublevación por parte del pueblo contra la monarquía zarista. ¿Y cuál es la mayor consecuencia de aquello? Que a partir de esa rebelión popular, se impone un gobierno bolchevique y ese gobierno bolchevique tiene una marcada idea de izquierda, de comunismo, estableciendo además que por primera vez la imposición de un régimen comunista a nivel global por primera vez en la historia. En el caso de Rusia, y que más adelante se va a cambiar el nombre a Unión Soviética. ¿Ya? Habiendo dicho esto, eso fue más o menos lo que fue la clase del pasado día miércoles, antes del receso, si no me equivoco, vamos aquí, si no me equivoco, el miércoles 15 de julio, ¿ya? El tema que nos convoca el día de hoy tiene como objetivo y tiene como idea ver todo lo que trasciende entre antes de la Primera Guerra y, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Ese periodo histórico se conoce como periodo de guerras, ¿ya? En el cual hay diversos acontecimientos que marcan un antes y un después, que va a preceder a lo que es el tema central y principal de toda la unidad, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Sin embargo, hay un acontecimiento de carácter económico que va a marcar fuertemente eh, las relaciones entre países, las relaciones dentro de un país, va a generar cambios importantes dentro de la sociedad occidental, no tan solo de un país, sino que de varios países a nivel global, y que quizás el más optimista de los economistas nunca pensó que esta crisis va a volver a ocurrir. Y la verdad, chicos, está volviendo a ocurrir. ¿Ya? El coronavirus, como ya lo he mencionado en muchas clases, no es tan solo una crisis de salud, un problema de salud, ¿ya? Sino que va mucho más allá, ya en el sentido de que hoy día estamos experimentando, aparte de un problema de una pandemia, que lógicamente no nos ha facilitado tener clases presenciales, estamos generando una fuerte crisis y una fuerte recesión económica. No tan solo acá en Chile, sino que también a nivel global, y que ha sido la peor crisis hasta lo que vamos a ver el día de hoy. Nadie, ni siquiera el economista menos optimista,
pensó que esto se iba a volver a repetir. Y esto de alguna u otra manera habla de que la historia en sí es cíclica, ¿ya? En relación precisamente al tema que vamos a ver hoy, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de la clase del día de hoy es poder ver, y el tema que nos convoca la clase del día de hoy es poder, yo voy a esperar que me abra, sí, ahí sí, es poder reconocer los efectos generados por el acontecimiento que vamos a ver, la Gran Depresión de 1929, segundo tema de esta tercera unidad conocida como la Segunda Guerra Mundial. Así que bienvenidos, sean vivos, sean diferidos, y lógicamente, chicos, este es el tema que nos convoca para el día de hoy, la Gran Depresión de 1929, que como dije, casi 91 años después, lo estamos volviendo a vivir y en carne propia, ¿ya? ¿Qué es la Gran Depresión a simples rasgos? La Gran Depresión es un acontecimiento que inicia puntualmente en Estados Unidos y es una gran crisis económica. Hasta la fecha, ¿ya? Ojo, digo hasta la fecha porque todavía no sabemos los efectos que está generando la crisis del coronavirus, o sea, los efectos de la crisis coronavirus recién van a repercutir en los años venideros. Ya están repercutiendo en estos momentos, pero los efectos posteriores los vamos a saber más adelante, cuando pase el tiempo, ya a medida que lógicamente esta crisis y la emergencia sanitaria se resuelva, ¿ya? Pero esta crisis, la crisis 29, es la gran crisis mundial, es la peor crisis mundial de en este caso, que ha existido a nivel histórico, ¿ya? Y esto se prolongó a nivel, no tan solo en ese año, 1929, sino que se prolonga en 1930, ¿ya? Que en un principio afecta a Estados Unidos, pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, va a ir afectando a otras naciones. Sobre todo los que van a ser más perjudicados son países europeos y países de Sudamérica, ¿ya? Y aquí después voy a detenerme más adelante cuando veamos las consecuencias. Ahora, ¿cuáles son las causas que se genera producto de esta crisis? En sí, la crisis del 29, como ya dije, si bien tiene su origen en Norteamérica, en Estados Unidos, durante la década del 20 en sí, la economía vivía un boom económico, ya un periodo, en este caso, de de no tan solo prosperidad, sino que además una suerte de sobreespeculación económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso la gente se estaba volviendo sumamente consumista, ¿ya? En base también, o producto de esto, al bienestar económico que estaba generando ese país puntualmente. Y eso sobreestimuló tanto a la industria que se generó una sobreproducción, ¿ya? Es decir, los bienes, los servicios que se estaban prestando se estaban sobreacumulando. Más encima que esa década, puntualmente la década de los 20, era muy vertiginosa, por así decirlo. ¿En qué sentido vertiginosa? ¿Ya? Que la cultura, me refiero a la cultura de masa, el rango en este caso, el estilo de vida de la población era muy loca, por así decirlo. Estábamos hablando de los locos años 20, la época también que, por ejemplo, fluía muy fuertemente estilos de música como el Charleston, y también, obviamente, como yo dije, una marcada sobre especulación económica. Por lo tanto, esa sobreespeculación generó una sobreproducción de bienes y servicios. Y eso, ¿qué va a generar? Que las personas se vayan endeudando. Estamos hablando también que en ese tiempo existía lo que se conoce como un liberalismo económico, en el cual se permitían muchas libertades a las personas, ¿ya? Libertades, me refiero a libertades económicas, y se estaban sobreendeudando. Ya hay que pensar que en ese tiempo no existían las tarjetas de crédito, pero sí los bancos, por lo tanto los bancos generaban muchos préstamos, también tenían líneas de crédito, y esas líneas de crédito obviamente se sobregiraban mucho más del valor de lo que en este caso una persona podía pagar. ¿Ya? Esa sobreproducción de bienes va a generar lo que se va a conocer como es deflación. ¿Qué significa deflación? Que en este caso, como se especulaba mucho, ya como existía un globo que se iba a llamar especulación financiera, ese globo tarde o temprano iba a reventar. ¿Por qué? Porque las personas no iban a ser capaces de pagar.
y por consiguiente no iba a haber capacidad de consumo y no iba a haber movimientos económicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas estaban pagando sus deudas. ¿Ya? Y la deflación es todo lo contrario de lo que nosotros conocemos como inflación. ¿Ya? Que la inflación, cuando por ejemplo hay un producto, supongamos celular, y estos productos valen, no sé, 5.000 pesos, es un dicho, esto no vale menos de 5.000 pesos, pero, y esos los vendo bien, ¿ya? ¿Y lo que hago? Aumento la demanda, para que en este caso se mantenga la demanda, ¿ya? Yo lo subo, le subo el precio, ¿ya? Eso se conoce como la ley de oferta y demanda. Pero, por ejemplo, si no vendo estos 5.000 pesos, estoy perdiendo plata, ocurre lo que es deflación. Bajo el precio del producto para ganar menos dinero. Y eso pasó mayormente en Estados Unidos durante ese año, ¿ya? La gente dejó de comprar, se tuvo que bajar los precios de los productos, se tuvo que bajar el precio de los bienes, pero no había un consumo, no se lograba una ganancia económica, sino que todo lo contrario, se estaba generando una pérdida. Y ojo, esa especulación va a tarde o temprano iba a reventar, ¿ya? Y la industria no tampoco iba a parar, ¿ya? Tampoco estaba parando los medios estaban generando sí o sí una sobreproducción innecesaria y que a la larga iba a tener grandes consecuencias, ¿ya? Eso, ¿cuál es la mayor consecuencia al respecto? Que va a existir un estancamiento. ¿Qué hablamos con estancamiento? Que las fábricas, las industrias se van a empezar a detener. ¿Y cuáles son los sectores que mayormente se van a ver poco a poco afectados? Los ferrocarriles, la industria del ferrocarril, la industria automotriz. De hecho, una marca de automóviles bastante conocida, como es el caso de la Ford, y que su fundador, también uno de los grandes ideólogos de lo que es la revolución industrial y del capitalismo, como es Henry Ford, se va a ver obligada, incluso en medio de la crisis, a vender la empresa, la empresa para salvarla de la quiebra, ¿ya? Y salvarse también él de perder todo, ya de quedarse en la calle. Eh, se va a detener la agricultura, se va a detener el gremio de la construcción, poco a poco se va a empezar a ir paralizando. Ese estancamiento también va a generar otro efecto negativo, que es, consecuentemente, en este caso, la pérdida de fuentes de trabajo. Creo que le está sonando bastante familiar si yo me refiero a fuentes de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, al estancarse los sectores productivos, va a empezar a generar un retroceso en la economía. Esto poco a poco se va a ir acumulando hasta que va a estallar. ¿Por qué? Porque esa situación negativa va a influir fuertemente y sobre todo en el mercado bursátil, ¿ya? En las acciones de las actividades, en este caso, de las diversas actividades económicas y que en este caso, se liquidan, en este caso, sus acciones en los mercados bursátiles, o que en este caso en Santiago tenemos lo que en este caso es en la bolsa de Santiago, ¿ya? Y en Estados Unidos, lo que siempre se quedó como el sector de Wall Street, ¿ya? Van a empezar a bajar las acciones y va a haber una caída constante. Esa caída constante va a provocar que los accionistas, los inversionistas, los que tenían acciones en las bolsas y las personas que tenían dinero en los bancos guardado, van a empezar a sacar los dineros, ¿ya? Va a ocurrir lo que se conoce como corrida bancaria, y esa corrida bancaria es sacar el dinero para evitar la pérdida total, ¿ya? O que su dinero que está en la bolsa se lo lleve el banco, se lo lleve en este caso, o aquella acción se pierda, ¿ya? Por lo tanto, las personas van a ir liquidando sus acciones y retirando sus ahorros, lo que va a colapsar el sistema bancario en sí, ¿ya? Eso, esa burbuja que se estaba formando y que ya estaba empezando a quedar la escoba, va a explotar, ¿ya? ¿Y cuándo explota mayormente? El 24 de octubre de 1929, cuando se genera el colapso, en este caso, masivo de la bolsa de Wall Street, lo que se conoce como el Jueves Negro de Wall Street, ¿ya? Donde Wall Street, en este caso las acciones, se lo voy a graficar muy... Espérenme, antes de pasar esta parte.
Se los voy a graficar muy rápidamente, aquí como bastante arcaico. Va a pasar lo siguiente en la bolsa. No, espérate. Estamos, estamos trabajando para usted. Ahí está. Espérenme, déjenme. Perdón. Aquí no funciona. Aquí sí. Pizarra. Vamos aquí a la pizarra digital. Y lo que va a pasar en la vuelta de Wall Street va a ser lo siguiente. Sube, baja, sube. Como en toda actividad, baja, sube, sube, baja, sube, 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 sube. Baja un poquito. Sube, 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 sube. Baja un poquito. Sube, 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 sube. Y el 24 de octubre ocurre eso. Las acciones y la actividad de Wall Street se desploma. Y se desploma, me debería decir, mucho más abajo de lo que ustedes están viendo en la imagen, que lo dice bastante arcaico, pero es para que ustedes también tengan una claridad al respecto, ¿ya? Que va a generar, sobre todo, que ese 24 de octubre las acciones se desplomen y sobre todo los inversionistas caigan en un pánico. Ese pánico va a tener enormes y graves consecuencias para la economía de los años venideros, porque ese es el hecho trascendental, el que marca la existencia de lo que se conoce como la Gran Depresión, ¿ya? Y la crisis económica, ¿ya? Ese día va a ser tal nivel la caída de Wall Street, lo de que va a generar el Jueves Negro, incluso lo explica muy bien hasta un capítulo de Los Simpsons, ¿sí? Si ustedes ven generalmente esa serie infantil adulta, ¿ya? Más infantil ahora, entonces, en realidad es animación para adultos, que ese día se va a generar suicidios colectivos en las grandes, en este caso en las calles de Nueva York. Ya los inversionistas, algunos de ellos, al ver que están completamente en la quiebra económica, que prácticamente su alcancía, su ahorro económico cae en cero, ¿ya? Muchos de ellos se van a tirar por la grandes azoteas y se van a lanzar al vacío, matándose, viendo que quedaron literalmente en la ruina económica, ¿ya? Eso es es una de las mayores consecuencias desde el punto de vista demográfico, pero las consecuencias las vamos a ver a continuación, ¿ya? Aquí, sí, aquí sí, ahí está. Consecuencias. Vamos a ir viendo en este caso cuáles son las consecuencias de A1, ¿ya? Primero que todo, va a haber, como ya mencioné, va el estancamiento tras el jueves 24 de octubre de 1929 va a ser peor, y esto se va a agudizar después al año siguiente, en los años venideros, 1930, 1931. Ya muchas actividades se van a estancar, y no tan solo se van a estancar, poco a poco, diversas fábricas, diversas industrias van a empezar a desaparecer porque no van a ser capaces de sustentarse económicamente ni sustentar a sus empleados, a sus trabajadores. Por lo tanto, se van a ver con la obligación de cerrar, se van a ver con la obligación de lamentablemente quebrar, y eso va a generar un aumento también significativo del desempleo, ¿ya? Va a aumentar la cesantía, va a aumentar los porcentajes de pobreza, sobre todo en la década de 1930, en diversos países, ¿ya? Y va a generar y va a aumentar fuertemente la brecha de desigualdad en esos países. Por otro lado, desde el ámbito político, ¿qué es lo que va a generar esta crisis? Poco a poco la gente se va a manifestar en rechazo precisamente al aumento considerable del desempleo, al aumento de la cesantía, a que su calidad de vida se vea perjudicada con eso, y se van a generar manifestaciones sociales. Ya, estas manifestaciones van a ser transversal en los países, sobre todo más afectados por la crisis. Ahora, ¿cuál es el país más afectado por la crisis? Como ya les dije, esta crisis se va, no tan solo es en Estados Unidos, sino que se va a expandir por todo el mundo. El país más afectado, según estimaciones de la Sociedad de Naciones, ya institución que nos referimos en la Primera Guerra Mundial, que antecede a la ONU, y que además surge tras la Primera Guerra, establece como el país más afectado
Adivinen. Estamos aquí en ese país. Es aquí, Chile. Chile es el país más afectado por la crisis del 29. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser el país más afectado? Y esto también tiene una explicación política y económica de por medio. ¿Ya? Para que ustedes sepan, en Chile, en 1929, estaba gobernando el general Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Él era el presidente en ese tiempo. ¿Ya? Como en todo, como, al igual como en Estados Unidos, nosotros estábamos viviendo una bonanza económica. Esa bonanza económica se va a dar fuertemente producto de la actividad, la principal actividad económica en ese tiempo, que era el salitre. ¿Ya? Con el salitre, durante la década, en este caso dentro de esa década de los 20, algunos países europeos van a crear el salitre sintético. Y eso va a ser fatal. ¿Ya? ¿En qué sentido? Fatal para nuestra economía. Que el salitre sintético, el realizarlo, sale mucho más barato que producir y sacar el mineral, o conocido también como el caliche blanco, el caliche, o también conocido como el oro blanco. Y eso va a ser fatal, como ya les mencioné, porque como al salir más barato, muchos países van a preferir comprar el sintético que el mineral en sí. Y sobre todo tras la crisis. Nosotros como país no vamos a ver las consecuencias ni en 1929 de manera inmediata, y recién a mediados y fines de 1930 vamos a empezar a ver los primeros efectos. Y en 1931 queda la escoba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque poco a poco las salitreras empiezan a cerrarse. Se cierran esas salitreras que estaban mayormente ubicadas sobre todo en la región de Tarapacá, en la región de Antofagasta. Hay una emblemática que es Humberstone, que está en Iquique, ya más, un poquito lejos de Iquique, ya. Y cuando empiezan a quebrar las salitreras es enormemente fatal para nuestra economía. Mucha gente se empieza a que quedó cesante de las salitreras, se empieza a trasladar a las grandes ciudades, ¿ya? Y eso va a ser, como les digo, también va a ser fatal. ¿Por qué? Porque la ciudad, las grandes ciudades, sobre todo Santiago, Concepción, Valparaíso, que son las ciudades, en este caso las grandes metrópolis que tenemos en nuestro país, no van a ser capaces de abarcar tanta gente. Ya no tienen la infraestructura para abarcar tanta gente ni tampoco la fuerza laboral para eso. ¿Ya? Por lo tanto, se van a hacer como un aspecto como, y que quizás hoy día les suena conocido como desempleo, gente en las calles, aumento de enfermedades. De hecho va a aumentar fuertemente incluso lo que es el tema de piojos, ¿ya? De hecho se le llaman a la gente ahí lamentablemente como una sociedad clasista en esa época, y aquí no se ha agradado mucho, sigue siendo clasista. La gente del lugar la llaman como piojentos, ¿ya? Ollas comunes, las que creo que ustedes han visto en televisión, que están proliferando nuevamente, 91 años después. Entonces, va a haber un aumento, y con ello va a empezar el descontento popular, los sindicatos, las organizaciones obreras se van a empezar a organizar, y va a generar fuertes manifestaciones, sobre todo en 1931. ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Que el país no es capaz de ayudar a toda la gente económicamente, ¿ya? Y al ver el descontento popular, la muerte de las manifestaciones, va a aumentar la violencia. Carlos Ibáñez del Campo, y de hecho las arcas fiscales de nuestro país quedan vacías, o sea, no hay ni siquiera plata para pagarle al presidente, quedan vacías, ¿ya? El presidente Ibáñez del Campo va a tomar la decisión de renunciar, ¿ya? En ese año, provocando además que durante todo ese lapso de 1931 y parte de 1932 existan gobiernos de carácter interinos, ¿ya? Y Chile completamente en la quiebra económica, ¿ya?
recién la bonanza económica que había antes de la Gran Depresión, o de los efectos de la Gran Depresión, recién se van a volver a ver en nuestro país en la década de los 80 con el impulso que va a tomar la economía neoliberal que plantea el gobierno o dictadura militar, como quieran llamar ese periodo histórico, y la llegada de estos famosos Chicago Boys, que, bueno, eso es historia, la imposición en sí del neoliberalismo, la AFP, la apertura comercial, tanto aquí como hacia el exterior, y que tiene efectos positivos en la economía, pero socialmente está generando también efectos negativos con una marcada desigualdad y que de alguna u otra manera eso se ha expresado con el tema del estallido social, con el tema del coronavirus, ahora con el tema del 10% de la AFP, por lo tanto, tiene sus efectos. Ya ha tenido sus efectos, quizás recién, como ya dije, la bonanza se va a tardar por lo menos unos 50 años en recuperarse nuevamente. ¿Ya? Por otro lado, dentro del ámbito político, el capitalismo se ve fuertemente desacreditado. Se ve también fuertemente desacreditado la democracia. Afectó a naciones el tema de democrático, a tal nivel que en algunas naciones se van a empezar a imponer gobiernos de marcados autoritarismo. Y el caso más ejemplar va a pasar sobre todo en Europa, en países, sobre todo el caso de Alemania. De hecho, va a ser una de las causas en el cual Hitler va a llegar al poder, pero ese tema nos vamos a referir la próxima clase, ¿ya? Además, el sistema económico se va a ver fuertemente desacreditado y se va a tener que recuperar de aquello, ¿ya? Eso también va a fortalecer otro sistema económico, el que va a salir más favorecido es el comunismo, porque la Unión Soviética, al, al, al pasar a ser una economía estatal, a pasar a ser una economía, en este caso, de carácter comunista, no se va a ver tan fuertemente, va a ser uno de los países menos afectados producto de la crisis, ¿ya? Y eso, como ya mencioné, fortalece también la existencia de gobiernos de carácter autoritario o movimientos totalitarios que, como ya dije, nos vamos a hablar la próxima clase. Y ahora, ¿cómo Estados Unidos soluciona la crisis? Y si Estados Unidos se tarda muy poco tiempo en solucionar la crisis, ya va a tardar por lo menos unos 4 o 5 años en recuperarse, siendo que fue el país que lo originó, ¿ya? Y eso va a ser por el presidente Franklin D. Roosevelt, presidente que en este caso es el único en la historia, que va a ser uno de los personajes también relevantes de este proceso, de esta unidad que vamos a ver, que él cuando llega al poder plantea lo que es la aplicación del New Deal, o conocido como el nuevo acuerdo, nuevo trato, ¿ya? En el cual va a ser un plan estatal de inyección económica, en el cual se va a dar fuentes de trabajo estadounidenses para elaborar diversas obras públicas, controlar la economía mediante, sobre todo lo que es oferta y demanda, tener control, regularizar algunas situaciones de carácter económico, y eso permite que en pocos años solucionen la crisis. De hecho, Franklin D. Roosevelt, dentro de mi opinión personal, es uno de los presidentes de Estados Unidos que tiene mayor relevancia histórica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso también va a ser el presidente de Estados Unidos durante ya gran parte de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los personajes también a considerar dentro de esta unidad. Y bueno, uno de los presidentes quizás más respetados, como ya dije. ¿Ya? Por lo tanto, las consecuencias son, en primer lugar, a largo plazo, y esas consecuencias obviamente las va a sentir la población en el tiempo, ¿ya? Junto con ello, ya terminada viendo la presentación, les voy a presentar la actividad de la clase. Mientras tanto, me dejan sus comentarios, los que estén, lógicamente, para que ustedes puedan responder. O si tienen alguna duda con la clase. ¿Ya? Aquí les presento la actividad de la clase, que la actividad de la clase es bastante sencilla. Es responder un cuestionario, ya es en base a un documental, ya es un extracto, ya ese video es un video que está en YouTube disponible que dice Chile en la crisis del 29, ya es un extracto del documental Nuestro Siglo, ya es un documental antiguo de TVN del año 1999, se creó precisamente para conmemorar o para rememorar el siglo XX, ¿ya? Y
Bueno, lo importante es recordarles que cada martes está abierto el colegio dentro de ese horario, ¿ya? Y responderán esas preguntas, ¿ya? Esas preguntas todas, 5 de ellas tienen relación al video de que están viendo, que van a ver, ¿ya? Dura 12 minutos el video, ya no es mucho tampoco lo que tienen que ver, y una pregunta de opinión como siempre realizo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mirar un extracto pequeño de aproximadamente unos 3 minutos para que ustedes puedan ver y observar una pequeña parte. Vamos a ver no solamente una pequeña parte porque después, o si no, me pueden penalizar el video por derechos de autor. Ya vamos a colocar aquí, compartir sonido de la pantalla. Dice 29, vamos a ver esto. 3 minutitos, mientras tanto, déjenme su comentario, su consulta respectiva. El puerto y la ciudad de Iquique han tenido un importante auge durante los últimos años debido principalmente a la zona franca, al turismo y a la actividad pesquera. Dicho sea de paso, Iquique es hoy el mayor exportador de harina pescado del mundo y un importante centro de desarrollo económico de la región. Hace 70 años, este lugar vivía una actividad tan intensa como en estos días. Por estos muelles se embarcaba el caliche que se extraía de la pampa. Atraídos por la enorme riqueza y la actividad económica, a este puerto llegaron inmigrantes de todas partes del mundo, pero fundamentalmente ingleses, alemanes y orientales. Eran buenos tiempos, pero no iban a ser eternos. En Asia, Japón invade Manchuria, dando inicio a una sangrienta guerra con China. Allí vivía el joven Hong Fong Lee, uno de los numerosos inmigrantes chinos que a fines de los años 20 llegan al altiplano chileno. Cuando llegué, me toqué desembarcar el mismo muelle que está acá. Y alojamos una noche acá en Iquique y me subí a tierra a Zapiga en ese tiempo, año 28. La vida de Fong es una emocionante historia. Cruzó el mundo tras el esplendor del salitre y cuando todo terminó, se quedó para siempre. En pleno apogeo, las salitreras son verdaderas ciudades de leyenda y aquí arriban desde Europa los más famosos cantantes de ópera, opereta y zarzuela. Encandilado por la prosperidad, Fong instala una tienda de abarrotes, progresa y se enamora. Pero en las fiestas esas del club eran muy bonitas porque en la noche se seguían con grandes bailes, a 2 orquestas. Ella me enseñó. Antes no pensaba bailar. Pero abruptamente la fiesta de la Pampa termina. La recesión obliga a todos los países a reducir sus gastos. Muchas naciones prefieren el salitre sintético, considerablemente más barato. El tiempo de salitre sintético, entonces obligado que paralizar todo eso. Así que no hay más que hacer, entonces la oficina se ocupa todo. El fantasma de la crisis recorre el desierto de Atacama. De 38 oficinas salitreras, quedan funcionando solo 6. No, se cerraron todas juntas. De a poquito los campamentos, que ya no, este campamento no corre, este otro campamento tampoco, esta oficina tampoco no va a correr. Así principiaron. La gente
sufrió mucho, ¿eh? Cuando pararon las oficinas, sufrió mucho. Porque dejaron todo botado. Fueron con los puestos nomás. Los últimos que salimos fuimos nosotros. Pero era una salvación, el último a mí me daba miedo. La gente que trabaja tiene que de partir para volver a La Serena, a Coquimbo. Entonces La Pampa queda vacío. Ya, los voy a dejar con la incertidumbre de qué es lo que pasa posteriormente, pero chicos, si ustedes quieren ver, busquen este documental, si quieren ver, por ejemplo, otro sobre otros procesos históricos y que eso influye, por ejemplo, porque este documental no es tan solo el tema que estamos viendo hoy, sino que habla de la realidad tanto de Chile como del mundo durante todo el siglo XX. Es un documental muy recomendable, ya si se han pasado sus años, ¿ya? Pero búsquenlo, búsquenlo en internet si que ustedes son como cerca de 10 capítulos aproximadamente, si que a ustedes les interesa, ¿ya? O si tienen también el tiempo para verlo, ¿ya? Espacio para dudas, consultas. Vamos a revisar. Espacio para dudas, consultas, si es que existen. Si no, ya para ir cerrando la clase. No, no hay comentarios con respecto a la clase. Ya, vamos a esperar unos... Si de aquí a las 3:41 no hay consultas, ya estamos cerrando. 3:40, 3:40, 3:40. Importante que me dejen sus dudas, si no, para que lógicamente las podamos responder. Pero por lo que veo, no la hay. Así que vaya. Así que vamos a esperar unos segundos, si no, sería. No, ya, perfecto. Ya chicos, les dejo la invitación abierta. Ya se acuérdense que si quieren opinar, si quieren que les solicite material, pídanle su WhatsApp al profesor jefe, mi WhatsApp, perdón, al profesor jefe, para que lógicamente los pueda ayudar. Si quieren que les revisen la actividad, no hay problema alguno. Ya vamos a dejar esto hasta acá. Ya espero que lo hayan disfrutado. Si lo ven más tarde, espero que lo disfruten más. Ya, así que nada, pues chicos, ha sido un agrado. Ya, y la próxima semana vamos a continuar el siguiente tema. Se viene el Führer. Solo diré eso. Ya, así que eso, chicos, cuídense, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Ya, un fuerte abrazo. Chau, chau.